Cuando el cuerpo de Charlie Kirk cruzó las puertas del Instituto Médico Forense de Utah, el reloj marcaba las 3:40 de la madrugada. Afuera, el frío cortaba el aire. Adentro, solo el zumbido constante de los refrigeradores. No era un cuerpo cualquiera, era el de un hombre que millones habían visto caer frente a las cámaras. Un líder político, amado y odiado por igual. Y ahora, en esa mesa de acero, la ciencia estaba a punto de hablar. Porque los cuerpos no mienten. Las primeras horas tras su muerte fueron un caos. Internet explotó en especulaciones. Unos decían que el cuerpo había sido retirado sin autopsia. Otros afirmaban que el gobierno había ocultado el informe. Y algunos juraban que el cuerpo nunca había llegado al forense. Pero Lauren, tanatóloga y embalsamadora con más de 20 años en la profesión, lo desmintió públicamente. Ella sabía que ningún homicidio se archiva sin examen forense. Por ley, toda muerte violenta debe pasar por autopsia. Y esta, según sus palabras, se hizo de inmediato, bajo órdenes directas del Estado. Fuentes dentro del hospital confirmaron que apenas 2 horas después de su deceso, el cuerpo fue retirado por una unidad especial del Departamento de Justicia. El transporte se realizó en una furgoneta negra custodiada por vehículos federales sin distintivos. El destino, la sala número 3 del Instituto Forense Estatal. Era la misma instalación donde se habían realizado autopsias de casos históricos en Utah. Pero aquella noche el silencio era distinto. Había cámaras, vigilancia y un protocolo que no se aplicaba a ciudadanos comunes. En los registros internos, el ingreso fue marcado con un sello rojo, prioridad federal, no liberar información. 03:52 AM, el cuerpo se coloca sobre la mesa. La temperatura corporal indica que el deceso ocurrió hacía menos de 4 horas. No hay signos de lucha. La piel muestra un tono pálido, sin hematomas externos, excepto por una herida circular, limpia y profunda, ubicada debajo del maxilar izquierdo. Los técnicos comienzan el examen externo. Cada marca, cada lunar, cada cicatriz es fotografiada. El orificio de entrada es medido. 0.9 centímetros de diámetro, sin hollín visible alrededor, lo que sugiere disparo a más de 30 centímetros de distancia. No hay orificio de salida. Eso sorprende a todos en la sala. Esa bala debió haber salido, murmuró uno de los ayudantes, y sin embargo, no lo hizo. Antes de la incisión, el cuerpo es trasladado a la sala de radiografía post-mortem. Las imágenes aparecen en el monitor y allí, entre la séptima vértebra cervical y la primera torácica, brilla un objeto metálico, la bala, entera, deformada, pero intacta. El técnico la señala con el dedo. La trayectoria es clara. El proyectil entró en el cuello, descendió en línea oblicua y quedó detenido apenas bajo la piel del pecho. Una bala de calibre .30-06 Springfield, un proyectil tan potente que, según los peritos, puede atravesar el motor de un coche, y sin embargo, se había detenido dentro de un cuerpo humano. El equipo introduce varillas metálicas de trayectoria a través del canal del disparo. El recorrido es preciso, desde la base del cráneo, atravesando C2, rompiendo parcialmente C4 y C5, hasta detenerse en la musculatura anterior de T1. El problema, esa línea no coincide con la versión del FBI. El informe oficial afirmaba que el disparo fue realizado por Tyler Robinson, un ex francotirador del ejército ubicado a 149 yardas de distancia a la derecha del escenario donde Kirk hablaba. Pero si el tiro provenía de esa dirección y altura, el impacto habría sido frontal y descendente, destruyendo la mandíbula y saliendo por la nuca. Nada de eso ocurrió. Los cálculos balísticos demostraban algo diferente. El ángulo era ascendente, como si el disparo hubiera venido desde abajo.
La bala del calibre .3006 viaja a más de 2.700 pies por segundo. A esa velocidad, ningún hueso, ni siquiera las vértebras cervicales, pueden frenarla. Y sin embargo, el proyectil se detuvo sin salir. ¿Cómo se explica algo así? Algunos teorizaron que Kirk llevaba un chaleco antibalas, otros que la bala rebotó en su cruz metálica. Pero ambas teorías se derrumbaron. La organización Turning Point USA confirmó públicamente que él no llevaba protección alguna. Y los estudios físicos demostraron que un rebote de 180 grados era imposible sin pérdida total de trayectoria. Las balas no se doblan, se deforman, explicó la tanatóloga Lauren. Y en este caso, la bala no se dobló, se detuvo. Los expertos reconstruyeron los hechos con 3 hipótesis posibles. Disparo frontal ascendente, desde una posición baja, con un ángulo de 35 a 40 grados. Podría explicar el punto de entrada, pero no la detención del proyectil. Disparo posterior derecho, desde una zona elevada. Coincidiría con el trayecto descendente a través del cuello, pero contradice la evidencia de entrada frontal. Refracción interna del proyectil. Un fenómeno extremadamente raro. Que la bala se desviara al chocar con las vértebras, frenando su velocidad y quedando incrustada en los tejidos blandos. Ninguna de las 3 opciones resolvía el caso completamente. Y todas, de una u otra forma, contradecían la narrativa del FBI. Mientras los médicos trabajaban, afuera los teléfonos no dejaban de sonar. Las autoridades federales bloquearon temporalmente el acceso al edificio. Solo un reducido grupo de especialistas fue autorizado para permanecer en la sala. Esa noche, la orden era clara. Ninguna imagen, ningún informe, ninguna filtración. En el registro interno, la autopsia quedó marcada como caso 24031K, confidencial por orden estatal. Pasadas las 5:30 de la mañana, el examen externo concluyó. El forense firmó las primeras observaciones. Herida de entrada por proyectil de arma de fuego en región submandibular izquierda, sin salida. Trayectoria descendente, medial, proyectil recuperado. Muerte instantánea. El cuerpo fue cubierto nuevamente con una sábana blanca. Aún faltaba la parte más delicada, la incisión en I, la apertura de la cavidad torácica y el examen interno que revelaría el verdadero daño. Pero esa historia solo comienza ahora. En el interior del laboratorio forense el aire es pesado. La temperatura ronda los 12 grados. La luz blanca no perdona nada. Ni la piel, ni las heridas, ni la verdad. A esa hora, el silencio solo se rompe por el sonido del bisturí. Es el momento más íntimo y más incómodo de la verdad, la disección. El médico forense traza con precisión quirúrgica la clásica incisión en forma de I. Empieza bajo cada hombro, desciende por el pecho y termina en el punto medio del abdomen. El corte es limpio. El olor metálico del formol aún no está presente. Solo el del cuerpo recién preparado, frío, rígido y todavía sin embalsamar. Cada instrumento se registra, cada acción se filma. El protocolo lo exige. Este caso, por su naturaleza política, debía quedar documentado de principio a fin. Las pinzas abren la cavidad torácica. El forense corta el esternón con una sierra oscilante. El sonido del metal contra el hueso retumba en la sala. Nadie habla. Una vez abierto el tórax, el forense comienza a seguir el canal de la herida. Introduce una sonda metálica desde el punto de entrada, justo bajo el maxilar, y la hace descender milímetro a milímetro entre los tejidos. La varilla se curva ligeramente en el trayecto, indicando que el proyectil chocó con las vértebras cervicales, fracturando C4 y C5. En las notas médicas, el forense escribe:
destrucción parcial del paquete vascular del cuello, ruptura de ambas arterias carótidas, daño masivo en el plexo nervioso cervical, muerte instantánea por colapso circulatorio y espinal. Los ayudantes extraen cuidadosamente el proyectil deformado, aún incrustado en el tejido muscular a nivel de T1. Lo colocan en una bandeja de acero inoxidable. El sonido metálico al caer resuena en toda la sala. El proyectil se conserva para pruebas balísticas. Y en ese momento, la pregunta más temida vuelve a aparecer. ¿Cómo pudo detenerse una bala de guerra dentro del cuerpo sin atravesarlo? A pesar de que la causa de muerte es evidente, la ley exige pruebas toxicológicas completas. El equipo extrae muestras de sangre femoral, orina y humor vítreo. Cada muestra se coloca en tubos rotulados con precisión, fecha, hora, número de caso. Los análisis tardarán de 4 a 6 semanas, explica el ayudante. Pero no esperamos resultados fuera de lo común. Cuando los informes preliminares llegan días después, confirman lo esperado. Ninguna sustancia ilícita en sangre, solo rastros mínimos de cafeína y un ansiolítico recetado meses atrás. Nada que alterara sus reflejos, su pulso o su comportamiento en el momento del ataque. La autopsia, entonces, descarta cualquier causa médica previa. No hubo intoxicación, ni infarto, ni colapso metabólico, solo una herida, imposible de explicar con la física convencional. El informe del laboratorio balístico posterior detalla la naturaleza del proyectil. Era un cartucho de rifle militar calibre .30-06 Springfield, modelo M2, utilizado habitualmente para disparos de largo alcance. Su velocidad estimada, 2.700 pies por segundo. A esa energía, incluso un impacto en tejido blando produce salida. Pero la bala de Kirk estaba aplanada, parcialmente derretida por fricción, como si hubiera perdido velocidad justo al penetrar. El metal recuperado pesaba 146 granos, ligeramente menos que el proyectil original de fábrica. Parte del plomo se había dispersado en fragmentos microscópicos que quedaron atrapados en la musculatura del cuello. El forense lo escribió sin interpretaciones emocionales. El proyectil exhibe deformación térmica incompatible con impacto en tejido humano estándar. Era una forma elegante de decir que la bala no se comportó como debía. Mientras el informe forense avanzaba, el caso se volvió más hermético. Los documentos fueron clasificados bajo sello judicial. El FBI y la oficina del gobernador de Utah solicitaron que ningún detalle fuera entregado a la prensa. Solo la familia recibió un resumen preliminar. Muerte inmediata por proyectil único. No se hallan toxinas. No se determina salida del disparo. Ninguna explicación, ningún contexto, solo silencio. 3 horas después de terminar la autopsia, el cuerpo fue trasladado al área de preparación mortuoria. El embalsamamiento era obligatorio para su transporte aéreo hacia Arizona, donde se realizaría la ceremonia privada. Los técnicos realizaron el proceso con un respeto extremo. Primero, drenaron los fluidos corporales. Después, inyectaron una mezcla de formaldehído, metanol y glicerina a través de la arteria carótida derecha. El cuerpo se tornó pálido, ligeramente anaranjado. El cuello, reconstruido con cera mortuoria y sutura cosmética, fue cubierto con una leve capa de maquillaje de restauración. La herida quedaba en el lado no visible del ataúd, para que la familia pudiera despedirse sin enfrentarse a la brutalidad del impacto. La ceremonia fue breve, silenciosa y completamente cerrada al público. Solo su esposa Erika, sus hijos y un pequeño círculo de colaboradores asistieron. No hubo discursos políticos, no hubo cámaras. El féretro, de madera oscura y herrajes de latón, fue sellado antes del amanecer. El traslado al cementerio se realizó bajo vigilancia federal.
Varios testigos aseguraron que el entierro fue nocturno, con apenas 6 personas presentes. Ni siquiera se reveló la ubicación exacta de la tumba. En las únicas fotografías filtradas se observan las manos del cuerpo con el color característico del embalsamamiento, un tono cera, ligeramente dorado. Para los expertos, esa fue la confirmación final. Sí, era él. Semanas después, el informe completo fue sellado definitivamente. La razón oficial: protección de evidencia activa. Fuentes internas del laboratorio afirmaron que el caso fue clasificado como muerte por arma de fuego, homicidio abierto. No se asignó culpable definitivo, no se explicó la trayectoria, ni la pérdida de energía, ni la deformación térmica. El expediente permanece cerrado y las grabaciones de la autopsia, según varios técnicos, fueron transferidas directamente al Archivo Federal en Washington, D.C. En la sala fría donde la carne y el silencio se mezclan, el cuerpo de Charlie Kirk se convirtió en evidencia. No en símbolo político, no en conspiración, solo en anatomía pura. La autopsia habló con la precisión que la ciencia permite, pero dejó un vacío que la ciencia no puede llenar. Una bala que debía salir, y no lo hizo. Un ángulo que no coincide con la escena. Y un informe que nadie puede leer. El misterio no está en la muerte, está en el silencio que la rodea. Porque al final los cuerpos pueden callar, pero los archivos también. Soy Vincent, y esta fue la autopsia de Charlie Kirk. Una historia donde el acero, la sangre y el silencio dicen más que cualquier discurso. Porque la verdad, cuando intenta ocultarse, siempre deja marcas bajo la piel.